Aquí seguimos en Punto de Encuentro, Telemedina, Canal 9. Hace unos días yo me encontraba con un amigo, él es doctor, me comentaba, dice, bueno, este año va a ser tremendo en lo que hace referencia a las alergias. Y uno se puede preguntar, bueno, con tanta lluvia como está cayendo, dice, precisamente por eso. Así que vamos a desvelar todas las incógnitas. El amigo en cuestión, el amigo es Julio Fernández Tomé, es doctor del Centro Médico Medina. Julio, buenas noches. Buenas noches. Esta noche nos acompaña el doctor José Alberto Torres, que es especialista en alergias, es alergólogo. José Alberto, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Julio, me comentaba precisamente eso, ¿no? Que va a ser un año tremendo para el tema de las alergias, ¿no? Precisamente para esas lluvias que hemos tenido. Sí. La alergia este año pisa fuerte. Y pisa fuerte porque, bueno, hay unas mediciones de granos, de alérgenos o alergenos en el aire. Y este año, en el año 13, hay exactamente el doble de granos que el año pasado, lo cual significa que va a haber por lo menos el doble de procesos alérgicos. Si a eso le añadimos que en el mes de mayo, que suele ser un mes que llueve poco, y hay anticiclones, todavía va a aumentar más. Ese es el motivo por el que yo quería que hoy viniese un especialista que tenemos en el Centro Médico Medina, siempre procurando que haya todas las especialidades posibles para evitar que los medinenses se tengan que desplazar a Valladolid. Pero no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y entonces el doctor José Alberto Torres es un especialista formado, ni más ni menos, que en la Fundación Jiménez Díaz, lo que conocemos como la Concha de Madrid, que tuvo la amabilidad de una tarde a la semana venir al Centro Médico Medina para prestar sus cualificados servicios como alergólogo, y entonces nadie mejor que él para que nos exponga un poco cómo ve este año el proceso de las alergias y nos cuente una serie de cosas, sobre todo para prevenir y cuándo acudir al especialista. José Alberto, está hecha la pregunta. El tema de las alergias este año 2013. Sí, bueno, en la misma tónica que el doctor Fernández, efectivamente, este año con las condiciones climatológicas que hay, con toda la lluvia que ha habido en este invierno, que ha sido un invierno particularmente lluvioso, no tan frío, luego encima ha empezado a aparecer una buena temperatura en estos últimos días, y luego si encima hay anticiclones, pues probablemente el nivel de pólenes en el ambiente sea mucho mayor que en años anteriores. Todo esto tiene consecuencias directas en los pacientes que son alérgicos, ya que los síntomas podrían comenzar desde ya mismo. Bueno, en los últimos días en las consultas hemos estado viendo ya pacientes que ya vienen con los típicos síntomas, como son el picor de nariz, los estornudos, lagrimeo de los ojos, enrojecimiento, y los síntomas pueden persistir a lo largo de todos los próximos 3 meses. Por lo tanto, el paciente, a la más mínima que note estos síntomas, que muchas veces se confunden con un catarro mal curado, como suele llamar la gente, un catarro que dura más de 7 días, pues realmente no es un catarro, probablemente estemos hablando de un proceso alérgico. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es inmediatamente dirigirse al especialista. En vez de, como tiene mucha gente la costumbre de automedicarse, ir al especialista, que es donde se le puede hacer el diagnóstico correcto, dar las pautas de tratamiento y sobre todo la educación preventiva, que es lo primario en medicina. Lo básico en este caso es, los pacientes alérgicos recomendamos sobre todo que los días que haya viento, que haga sol, que haga buena temperatura para que anime a dar un paseo, esos son los peores días para el paciente, porque esos son los días donde mayor nivel de polen puede haber en el ambiente, sobre todo en las primeras horas del día y en últimas horas de la tarde. Entonces, estos pacientes que no pueden quedarse en casa porque tienen que desplazarse a su trabajo, hacia cualquier actividad, pues lo que recomendamos es que antes de salir de casa tome la medicación que le ha indicado el especialista.
si puede llevar una mascarilla, en el caso de que vaya en un vehículo motorizado o en bicicleta, que lleve una mascarilla puesta. Igualmente, las personas que se queden dentro de los domicilios, a la hora de ventilar las casas, que no lo hagan a primera hora del día, sino que esperen un poco las horas del mediodía. Igualmente, tienen que tener cuidado también con la ropa que está tendida fuera de casa, que muchas veces también la ropa puede acaparar granos de polen y el paciente notarlo inmediatamente sacude la ropa. Entonces, un poco los consejos de lo que tiene que tener un paciente en estos días que se avecinan muy malos para los pacientes y peores para los especialistas, porque veremos las consultas llenas a tope de trabajo. Pero bueno, otra cosa importante es que el tratamiento debe hacerse rigurosamente, porque el problema de las enfermedades alérgicas respiratorias en este caso es que el paciente puede comenzar con una rinitis, una conjuntivitis, y esto con el tiempo puede derivar en un asma, que es la siguiente, digamos, la siguiente fase de la enfermedad alérgica respiratoria. Y ya estamos hablando de palabras mayores, de poner un tratamiento más profundo, más fuerte, de que el paciente tiene una alteración en su calidad de vida. Y en el sentido... José Alberto, cuando el paciente acude a la consulta, sí, ¿qué es lo primero que suele hacer el especialista? ¿Las pruebas? Bueno, lo primero, como siempre, como todo en medicina, una correcta historia clínica. Básicamente, en la historia clínica lo que hacemos es preguntarle al paciente por los síntomas que tiene, cuándo comienzan los síntomas, dónde los tiene, si ha tomado alguna medicación, si su médico de cabecera le ha indicado algo, si se ha repetido en años anteriores en la misma época. Es muy importante porque hay pacientes que tienen un perfil similar todos los años, pero hemos estado viendo en los últimos años que hay pacientes que ya no solamente se sensibilizan o se hacen alérgicos en mayo, junio, luego tenemos pacientes que también tienen alergia en abril, en enero, febrero, por las típicas arizónicas, ese polen que está muy de moda en los últimos años, en estas casas que tienen setos en las parcelas, pues ese polen desde los años 90 para acá ha tomado mucho auge. Y otro polen que aquí en Castilla y León no se veía tanto es el olivo. Ahora últimamente está muy de moda plantar olivos en las parcelas y hemos estado viendo un gran número de pacientes con alergia al olivo. Dicho esto, una vez hecha una historia clínica correcta, una exploración física, a continuación se realizan las típicas pruebas cutáneas que todo el mundo habrá visto, las típicas pruebas de las gotitas que se ponen aquí en el antebrazo. Lo que hacemos con esto es poner una batería de alérgenos que incluye distintos pólenes de árboles, malezas, gramíneas, luego también los epitelios de los animales, los ácaros del polvo, los hongos de la humedad, y en 15-20 minutos podemos hacer un diagnóstico, tener una idea más o menos de qué problema tiene el paciente, qué le está causando sus síntomas en ese momento. Bien, esto, bueno, lo ha explicado bastante extenso, entonces yo quería incidir en una cosa. La gente tiene la costumbre en general en medicina, mientras yo pueda, mientras yo aguante, no tomo la medicación. Yo siempre digo que las medicaciones no son buenas ni malas, son necesarias. Si no, no habría las supervivencias que hay hoy, etc. Entonces, una cosa que yo te quería preguntar, José Alberto, es lo siguiente. Una alergia cuando empieza, ¿tiene o no tiene tendencia a cronificarse? Sí, bueno, es una buena pregunta. El paciente que debuta con una alergia respiratoria, si no realiza el tratamiento de forma adecuada, es decir, tratamiento sintomático inicialmente, con el tiempo se ha visto que la enfermedad, como ya he dicho anteriormente, en el caso de una rinoconjuntivitis o una polinosis, como también se llama, puede conllevar a desarrollar el asma. El asma es la enfermedad inflamatoria y obstructiva de los bronquios, que se trata pues con medicación. Entonces el paciente, una vez ya llega a este paso, a este nivel, el paciente ya tiende a tener síntomas prácticamente en cualquier momento del año, ya no solamente en la época de polinización, también cualquier catarro, cualquier descompensación puede producir síntomas, y si es un paciente que no se trata de forma adecuada, pues puede padecer de este problema a lo largo de su vida. Entonces, otro tratamiento que tenemos para los enfermos alérgicos desde el punto de vista respiratorio son las vacunas, que todo el mundo seguro habrá oído hablar de ellas. Pues las vacunas no es más, correctamente hablando, la inmunoterapia.
Es el tratamiento etiológico que hoy día acepta la Organización Mundial de la Salud como el único tratamiento capaz de inducir una alteración, una modulación del sistema inmunitario para que con el tiempo se llegue a tolerar eso a lo que somos alérgicos. Es decir, lo que se hace es administrar el producto o la proteína a la que somos alérgicos de forma paulatina durante unos años, con la finalidad de que el sistema inmunológico se vaya inmunizando a eso a lo que somos alérgicos. ¿Al final tiene cura entonces? Bueno, sí, en cierto modo la enfermedad alérgica respiratoria con la inmunoterapia llega a curarse hasta un 80-90% de los casos. Depende también del tipo de paciente, del tipo de patología que tenga, de la exposición que tenga, porque por ejemplo hay pacientes que están polisensibilizados, o sea que son alérgicos a distintos polenes, son pacientes un poco más complicados. Pero aquellos pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a un epitelio de un animal, perro, gato, caballo, pues puede que con el tiempo totalmente llegue a curarse. Siempre tendremos que saber que la enfermedad alérgica tiene una base genética, tiene un componente hereditario. Los pacientes que tienen una reacción, que desarrollan síntomas alérgicos, en su gran mayoría arrastran uno de los padres, son alérgicos los dos, lo cual empeoraría el pronóstico en estos casos. Julio. Sí, te voy a hacer 3 preguntas seguidas. Me fío de tu retentiva. Vamos a ver, lo primero, un paciente que tenga alergia, por ejemplo, a gramíneas, a un tipo de setos y tal, y con el tiempo se puede ir haciendo polialergénico. Sí, efectivamente. Efectivamente, los pacientes que debutan con una alergia primaveral, por ejemplo al polen de las gramíneas, si no se realiza el tratamiento de forma adecuada, sobre todo por ejemplo en el caso de la inmunoterapia, este paciente con el tiempo puede desarrollar nuevas sensibilizaciones, y lo estamos viendo en la consulta. Pacientes que hace 2 años tenían alergia solamente al polen de las gramíneas, hoy día vienen ya teniendo síntomas no solamente por las gramíneas, también por el olivo, por el platanero de sombra, por las arizónicas. Por lo tanto, el tratamiento hay que hacerlo siempre que se tenga el diagnóstico de que el paciente ya empieza a notar los síntomas, debe acudir al especialista. Porque el decir la enfermedad alérgica no estamos hablando de que es un simple catarro que se cura en 3 o 4 días. Esto va a progresar. Es una enfermedad multisistémica hoy día, que te puede afectar desde las vías aéreas superiores hasta las vías aéreas bajas. Y esto también puede conllevar a que se desarrollen otro tipo de alergias alimentarias, que también tiene su componente relacionado con el polen en algunos casos. ¿Hay alguna alergia psicológica o no? Esta alergia que cuando empieza a ver el agravamiento sí. Ves el polen y ya empiezas a estornudar, ¿algo psicológico o no? ¿O eso no existe? Yo creo que es parte de la misma patología en sí. Bueno, el paciente que es alérgico inmediatamente llega esta temporada y sale a la calle, se da cuenta, el paciente lo percibe, inmediatamente ya empieza a tener los síntomas, pero ya no es psicológicamente, sino porque el enfermo aprende a convivir con la enfermedad y es capaz de predecirlo. Si te pongo el ejemplo en el caso de los alérgicos animales, es muy curioso que hay personas que entran a una casa y sin haber visto el animal ya empiezan a tener síntomas y ya le dicen al amigo o al familiar que visitan, aquí hay un perro, aquí hay un gato, aún no habiéndolo visto, porque el paciente ya se da cuenta, porque empieza a tener síntomas inmediatamente. Pues lo mismo pasa en la época de primavera, el paciente ya cuando llega a esta temperatura ya sabe que se puede poner muy malo. Vale, lo cual indica que si puede ser polialergénico, no vale, cuando yo a veces pregunto a los pacientes, ¿se ha hecho usted pruebas alérgicas? Sí. ¿Y qué le ha dado? Lo que le haya dado. Entonces le digo, no quiere, es reacio a volver a hacerse otra. Si se pueden hacer o se hacen polialergénicos, lo lógico es que aunque se hayan hecho pruebas hace 2 o 3 años, se vuelvan a hacer pruebas, ¿no? Sí. Lo correcto es, en los pacientes, digamos, polínicos, alérgicos al polen, que vayan al especialista, se le haga un diagnóstico, el especialista considere oportuno hacer una revisión periódica cada 6 meses a 1 año, es lo habitual. En algunos casos, pues a lo mejor necesita más revisiones al año, pero lo habitual es que 1 o 2 revisiones al año, por lo menos yo creo que lo necesario para que un paciente esté, digamos, seguido de forma correcta y el tratamiento pues se haga de forma correcta.
En la zona que estamos, Medina del Campo, Valladolid, ¿esta zona es propensa para la alergia o es indiferente a cualquier zona de España cuando llega esta época del año? Pues si nos situamos geográficamente, Medina del Campo está prácticamente en medio de Castilla y León, ¿no? Sí. Es un cruce de camino, como se suele decir. Pues estamos en una zona altamente, digamos, tiene un potencial alergénico increíble, porque estamos rodeados de cereales. Todo justo alrededor está lleno de cereales, que son las gramíneas. Entonces, obviamente, estamos en un sitio, digamos, peligroso para los pacientes alérgicos. Pero vamos, todo Castilla y León es una zona altamente alergénica. Me imagino, Julio, que por Centro Médico Medina pasarán ahora los pacientes, ¿no?, para ser tratados por ya se ha notado, no creo que sea por el programa de la radio del otro día, sino por lo que dice el doctor José Alberto Torres, sino que ellos ya empiezan a notar, porque de hecho, cuando vienen a la consulta y yo tengo que ponerles un antihistamínico, no es un problema psicológico, o sea, vienen con una rinitis, vienen con una conjuntivitis, etcétera. Yo lo que sí hay dos cosas que me gustaría matizar, porque creo que son muy importantes, las dos, es para evitar falsas esperanzas, te quería preguntar lo siguiente, ¿las autovacunas las hay para todo? Bueno, el término realmente no es autovacuna como tal, son vacunas o inmunoterapia, como se llama. Las autovacunas yo creo que son las de tipo bacterianas, que usan los otorrinos, bueno, pero que en alergia tenemos las vacunas que existen para el polen, las hay para epitelios de animales, hongos de la humedad, ácaros, y hoy día se está ensayando también con algunas vacunas para algunos pacientes alérgicos a algunas proteínas alimentarias. Bien, y como los pacientes que ya llevan un tiempo con alergia, sí, tienen ya una educación sanitaria en respecto, como lo tiene el diabético, ¿no? Sí. Yo sé que lo hay, me gustaría que me lo dijeras, igual que saben las dosis de insulina y tal, hay una serie de aplicaciones en los smartphones para que sepan qué concentración de granos hay en el ambiente. ¿Hay alguna página de esas? Sí, claro. Bueno, hoy día pueden encontrar, cada comunidad autónoma tiene en su propia web, puede encontrar un apartado donde vienen los niveles ambientales de polen que salen de forma diaria o semanal, se van actualizando. Luego también en la página de la Sociedad Española de Alergia hay un apartado donde vienen los niveles de polen de cada provincia. Hoy día tenemos 42 recolectores, si mal no recuerdo, en toda España, donde... Se han doblado, ¿no? Sí, con relación a años anteriores, que había unos 20 y tantos, hoy día tenemos 42. Por lo tanto, tenemos ya una cobertura geográfica más amplia. Y luego, con relación a lo que dices tú, Julio, hoy día, bueno, el mundo de la tecnología, de los móviles, encontramos que sí, efectivamente hay aplicaciones. Creo recordar que hay una que se llama Alerta Polen o Alarma Polen, donde los que tengan este tipo de móviles pueden bajarse la aplicación, darse de alta, y mediante esta aplicación le va dando una información diaria de los niveles de polen que hay en el ambiente geográfico, en el área geográfica donde se mueve. Y en base a esto, pues ya el paciente sabe, en base a los niveles de polen, si tiene un alto riesgo ese día de tener síntomas. Antes aquí ha salido el nombre del antihistamínico. Yo he oído por personas que cuando se toma uno esa pastilla, te queda un poco como dormido, ¿no? Es un poco el efecto secundario que tiene. Sí. Bueno, sí, pero les hay muy modernos de efecto más rápido y con muy poca somnolencia, dan poca somnolencia. Eso antes la Evastina, esto sí lo daban, pero les hay de nueva generación que no dan esa somnolencia. La Tadina, por ejemplo, y otros más modernos que hay. Bueno, efectivamente, los antihistamínicos históricamente siempre han tenido el efecto sedante, básicamente porque, claro, lo que se trata es de calmar el picor nasal, el picor cutáneo, en el caso de que tenga una alergia cutánea, y claro, eso pues digamos que calmaba, pero al mismo tiempo pues producía el efecto indeseable de la sedación. Hoy día los antihistamínicos de última generación ya no tienen ese efecto sedante o prácticamente no lo tienen, sin embargo siguen manteniendo la misma efectividad
para lo que está hecho, el tratamiento de la rinitis, el tratamiento de la urticaria, del picor, vamos, básicamente. Lo que está claro es que desde aquí se aconseja que nadie se automedique nunca, ¿no? Menos en estos casos. Sí, sí, efectivamente, como todo en medicina. Como en todo. O sea, el paciente lo que tiene que hacer es acudir a su especialista y no automedicarse ni dejarse llevar por lo que le diga el amigo o el vecino, porque hay muchos médicos por ahí que luego cuando llega el paciente a la consulta, pues resulta que el paciente está maltratado o ha tomado lo que no es o no sabe cómo tomarlo. O no tiene remedio. Sí, yo siempre oía que era bueno tener un amigo médico y mecánico también, ¿eh? Siempre preguntando Y abogado. Y abogado. Y abogado y abogado. Julio, ¿alguna cosa más que queramos conocer sobre este mundo tan No, me tan gustaría extenso? hacer una cosa que ocurre en casi toda la medicina, ¿no? La gente, como dices tú, sabe de unas cosas, de otras, habla del amigo que a él le ha ido bien, pero no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, a cada uno le va una cosa. Y yo quería preguntarte cosas que son, por ejemplo, tópicos, que se convierten en dogmas. Esto se hace, esto no se hace, la lenteja tiene mucho hierro, la lenteja tiene menos hierro que un garbanzo, y mucho menos que un berberecho. ¿Hay algo de esto también en la alergología? Pues sí, yo creo que como en todas las especialidades hay sus curiosidades y sus tópicos. Ahora me viene a la cabeza algo que mucha gente suele decir. Bueno, la gente tiene la impresión de que todo lo que pica es alergia y realmente no es así. O sea, hay muchas enfermedades que pueden producir como síntoma cardinal, síntoma principal, el prurito o el picor en la piel. Podemos tener desde simplemente una reacción alérgica hasta enfermedades mielodisplásicas, leucemia, linfoma, que te pueden producir picor. Por lo tanto, ojo al dato, o sea, porque la gente se cree, no, todo lo que pica alergia, no es así. Igualmente que todas las lesiones cutáneas que salen en la piel tienen que ver con alergia, tampoco es así. Hay muchísimas enfermedades de la piel que se manifiestan con lesiones cutáneas que a veces te pueden confundir, o sea, pueden confundir al especialista, y el paciente se hace la idea de que es un proceso alérgico, tampoco. También otra cosa que a veces nos comentan los pacientes o los padres de niños, que mi hijo es alérgico a los colorantes, a los aditivos, a este tipo de productos que a veces pues vienen en algunos alimentos. Con relación a eso, bueno, eso se ha estudiado y son escasos casos, afortunadamente, muy raros. No puedo decir que no los hay, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Igualmente también eso de que la gente se hace alérgica a todos los alimentos, tampoco. Afortunadamente nadie se puede hacer alérgico a todos los alimentos. Lo que ocurre a veces, por ejemplo, con algunos alimentos, en el caso de las frutas, hay algunas frutas que son de una misma familia, en el caso, por ejemplo, de las rosáceas, paciente que se hace alérgico al melocotón, pues puede tener síntomas tomando manzanas, peras, nectarinas, paraguayas, porque son de la misma familia y comparten las mismas proteínas, estructuras moleculares, y el paciente pues puede desarrollar alergia con todas. Pero eso de que un paciente sea alérgico a frutas, a marisco, pescado, carne, bueno, es imposible, eso sería prácticamente impensable. Yo por lo menos en el tiempo que llevo trabajando no he visto un paciente de ese tipo. Sería el caso más raro, sería prácticamente que esta persona no podría comer de nada. No podría comer. Igualmente, otro tópico es aquel paciente que llega a la consulta y te dice, es que soy alérgico a la penicilina, es que mi padre también era, mi abuelo. En el caso de los medicamentos no se ha comprobado la predisposición hereditaria, genética, con relación a que no se hereda una alergia a fármacos de padre a hijo a nieto. Lo que es curioso, ¿no? Mientras uno no padece la enfermedad, pues no te das cuenta, pero estamos comentando que incluso tener ropa tendida te puede después provocar un estornudo, te puede provocar después ese malestar, o muchas cosas, ¿verdad? Es curioso. Mientras no te afecta, parece que no, pero está ahí, ¿verdad? Está ahí. Efectivamente. Sí, y además es muy molesto, incluso a veces muy peligroso. Sobre todo los minópteros y son alergias pueden ser muy graves. Pues quiero agradecer enormemente pues, que el doctor José Alberto Torres se haya acercado hasta este plató y nos haya contado pues, esta última hora de lo que hace referencia a la alergia, que me imagino cada vez, no sé por qué, pero noto que hay más personas con este tipo de malestar. Sí, ¿Verdad? Debe ser aumentado.
Hombre, entre otras cosas por la contaminación, ¿no? Sí, bueno, básicamente la contaminación, un poco lo que es el cambio climático, que lo estamos viendo en los últimos años, cómo va modificándose, digamos, los inviernos, las primaveras, los veranos, no son las mismas temperaturas que años atrás. Hoy día, por ejemplo, tenemos lluvia cuando no debería haber lluvia, tenemos sol cuando no debería haber sol. Todo eso hace que, claro, en la misma vegetación, pues eso también le altera, básicamente. Y claro, luego el paciente, pues tenemos pacientes que a lo mejor antes, hasta hace unos años, eran alérgicos a gramíneas, ahora tienen alergia a las arizónicas, al olivo y así sucesivamente. Y la contaminación es muy importante, porque, por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha visto que en los sitios donde hay mayor contaminación, grandes urbes y pueblos donde hay trasiego de automóviles que utilizan diésel, pues hay mayor concentración de pacientes alérgicos. Esto así porque las partículas del polen, por ejemplo, se tienden a retener en las partículas de diésel más tiempo en el ambiente. O sea, hay más pacientes alérgicos en las ciudades y en los pueblos que en el campo mismo, por la contaminación. Es curioso. José Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con su presencia aquí esta noche en Telemedia Canal 9. Gracias. Igualmente, gracias. Julio, muchísimas gracias. Espero que vengas de vez en cuando por aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Cuando vosotros queráis. Buenas noches.